Un mes antes del banquete de bodas, Paul consiguió una nueva novia. La noticia me llegó deliberadamente a través de un amigo en común. Bajo el pretexto de preocuparse por mí, estaban apostando a ver si yo armaría un escándalo con Paul. Después de todo, yo era la prometida que su familia había decidido oficialmente, pero mi familia estaba al borde de la quiebra. Llamé a Paul. No contestó. Solo me envió un mensaje de voz. Jessica, no me molestes más. Para serte sincero, en nuestra familia no hay un solo hijo. ¿No puedes ir a buscar a otro? ¿O es que de verdad no puedes vivir sin mí? Su tono era ligero, casi burlón, como si estuviera completamente seguro de que yo no sería capaz de soltarlo. Al fin y al cabo, en el pasado yo realmente había vuelto a él una y otra vez, pero esta vez, estaba agotada, y por primera vez, de verdad escuché lo que Paul decía, así que me di la vuelta, y fui a conocer a ese otro del que hablaba. Capítulo 1. El video de Paul con su nueva novia. Fue enviado deliberadamente hasta mí. El video era muy corto, apenas 30 segundos. Se veía claramente el rostro de la chica. Era bonita y adorable. Una mano de dedos largos y bien definidos le acercaba fruta a la boca. De fondo, la chica no dejaba de reír, bromeando con alegría, suspirando por lo buena que era su suerte, haber encontrado a un novio tan generoso y tan guapo. Hasta los últimos 2 o 3 segundos del video, el ángulo de la cámara cambió. Bajo una luz tenue, apareció discretamente medio perfil de Paul. No mostraba ninguna expresión, pero sus gestos eran cuidadosos y atentos. Exactamente como solía ser conmigo. Me quedé mirando el video durante mucho tiempo, ampliándolo una y otra vez, y llegué a la conclusión que menos deseaba. El video no era falso. Paul realmente tenía una novia. Un mes antes de nuestro banquete de bodas, conocí a Paul desde hacía muchos años, cuando mis sentimientos comenzaron a despertar. Él estaba en su juventud arrogante, lleno de ímpetu y confianza. Los mayores de la familia solían bromear diciendo que yo estaba destinada a caer rendida ante él. Paul también me provocaba, preguntándome si de verdad me había enamorado. Si era así, decía que podía considerar si algún día debería casarse conmigo. Amigos de la infancia, creciendo juntos, compartiendo tantas cosas. Enamorarse no era difícil. Nuestra relación se volvió cada vez más cercana. Mi padre y el padre de Paul eran grandes amigos pese a la diferencia de edad. Y más de una vez hablaron en broma de unirnos en matrimonio. Todo nuestro círculo lo sabía, pero el grado de compromiso entre nosotros nunca fue el mismo. Paul era atractivo, y siempre ponía especial atención a las chicas bonitas, disfrutando de hacerlas felices. A veces, su comportamiento con otras mujeres rozaba el límite. Cuando lo sabía, me molestaba. No entendía por qué me trataba así, porque trataba de ese modo nuestra relación. Paul sonreía, me abrazaba, me acariciaba el cabello y me calmaba en voz baja. Eso no es real, solo es apariencia. Ni siquiera les toco la mano. En nuestro círculo todos son así. Yo solo miro, pero mi corazón es tuyo. Jessica, solo tú serás la mujer con la que me case de manera legítima. Capítulo 2. Muchas personas a su alrededor eran iguales. Más relaciones antes del matrimonio. Y después, contenerse. Poco a poco, empecé a creerlo. También creí que, en el corazón de Paul, yo era distinta a todas las demás, única, porque cada vez que yo me sentía mal, con solo armar un pequeño escándalo, Paul pasaba un tiempo informándome puntualmente de su itinerario todos los días, solo para tranquilizarme, aunque, después de un tiempo, todo volvía a repetirse. Hubo una vez en que me sentí realmente agotada y lo ignoré durante medio mes. Paul se puso nervioso. Esperó frente a mi casa un día y una noche entera para verme. Yo me negué, juró y prometió. Cuando salí al balcón, lo vi dando vueltas, haciendo innumerables llamadas. Cajas de regalos se amontonaban en la puerta. Transferencias de dinero seguían llegando a mi cuenta. Finalmente, en el teléfono, me envió un mensaje diciendo que, en una fecha auspiciosa 6 meses después, celebraríamos nuestro banquete de bodas. Paul quería que yo viera su pasión ardiente, su determinación firme. Sonreí y acepté. Pensé que, si los fondos de mi familia no hubieran tenido problemas, si mi padre no hubiera fallecido de un infarto repentino, quizá Paul y yo realmente nos habríamos convertido, como él decía, en una pareja ejemplar en aquel verano ardiente. 6 meses después. Capítulo 3. Todo ocurrió de repente. En apenas unos meses, la industria de mi familia, que ya estaba en decadencia, cayó por completo. La familia de Paul ofreció algo de ayuda, pero no fue suficiente para sostener un edificio a punto de derrumbarse. Antes,
Mi familia solo estaba un poco por detrás de la suya. Ahora, la diferencia era abismal. Nunca tuve amigos especialmente cercanos. La gente de nuestro círculo era prácticamente igual, condiciones similares, reuniéndonos según lo que decían los mayores, solo para pasar el rato. Pero cuando las condiciones cambiaron, todo cambió. Los temas de conversación cambiaron. También lo hicieron los lugares, la comida, el entretenimiento, comparado con antes. Cada vez era más difícil encajar de verdad. Antes, cuando iba a casa de Paul, no diría que todo era perfecto, pero me sentía natural, sin demasiadas ataduras. Después de que mi familia cayera en desgracia, no supe en qué momento, pero mi manera de hablar y comportarme en su casa se volvió cuidadosa y rígida. Quizás fue poco después de la muerte de mi padre. Un día entré en casa de Paul, por desgracia. Me topé con su familia discutiendo cuando irían a romper oficialmente el compromiso. El abuelo de Paul estalló de ira, reprendiéndolos por una conducta tan desleal e inmoral. Los más jóvenes solo pudieron calmarlo. La boda seguiría adelante, pero los sentimientos ya no podían recuperarse. El padre de Paul comenzó a presionarlo para que se casara cuanto antes, para que el anciano pudiera cargar a su bisnieto antes de morir, sin importar que apenas teníamos 20 años. Y solo llevábamos unos pocos años graduados. Los amigos de Paul salieron en su defensa. Tienes 20, ¿de verdad vas a casarte, tener hijos y ver tu vida ya definida? Su familia se vino abajo. ¿A qué le temes? Jessica no se atreverá a estar molesta. Para ella eres la última tabla de salvación. Aprovecha esta oportunidad y conoce más chicas. Cuando te cases con Jessica, ya no tendrás libertad ni de cuerpo ni de mente. ¿Sabes lo controladora que es? El teléfono de Paul se llenó de mensajes como esos, también de tarjetas de presentación y horarios para reuniones. No respondió, pero tampoco borró nada, simplemente lo dejó ahí. Capítulo 4. Una vez tomé su teléfono y vi esos mensajes. Decir que no me dolió sería mentira. Después de todo, hacía solo unos meses. Quien juraba casarse conmigo era el mismo Paul. Lo enfrenté con los mensajes en la mano. Ni siquiera tuve tiempo de llorar. Mi tono fue áspero. Mis sospechas feas. ¿Por qué no los borraste? Ya los viste. ¿Por qué no los borraste? ¿Para qué los guardas? Como mínimo. No debería haber tenido que verlos. Él sabía perfectamente lo mal que me haría sentir. Pensé que Paul simplemente se había olvidado. Pensé que entraría en pánico y se explicaría. Pero no ocurrió nada. Por primera vez, solo frunció el ceño y me miró de reojo. Pero no respondí. Los enviaron otros sin motivo. ¿Es un error que haya dejado los mensajes ahí para que los vieras? Su mirada era extraña, confundida, como si yo fuera la irracional y dominante. Yo también lo sentí extraño. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. Después de mucho tiempo, Paul habló. Pensé que iba a disculparse, pero no. Solo dijo con ligereza: Jessica, te lo dije, ¿no? Todos a mi alrededor son así. Lo miré sin poder creerlo. Con expresión normal, me preguntó: ya expliqué todo. ¿Ya no estás enfadada? Vamos a comer. Esa frase tan corta me quitó cualquier intención de volver a hablar con él. Me levanté, tomé el bolso y me fui. Esperé mucho rato en una esquina afuera. Paul no salió tras de mí como antes. Cuando regresé a casa, la enorme villa estaba vacía, desde que la empresa estuvo al borde de la quiebra. Muchos de nuestros activos fijos se vendieron para sostener mínimamente las operaciones. Solo quedó esta casa. Los sirvientes ya eran pocos. Y los demás se marcharon. La niñera que me había cuidado durante años pensaba quedarse, pero su nieta acababa de nacer, y decidió renunciar por iniciativa propia. Al final, solo quedó el chofer, que conducía para mi madre. Mi madre vivía agotada, atrapada entre deudas. Nunca me pidió que estudiara ni que me superara. Solo me decía con frialdad que me aferrara a Paul. Aferrarme a la familia de Paul me garantizaría una buena vida, y además debía complacerlos para que invirtieran en nuestros proyectos. Pero entrar en casa de Paul ahora me hacía sentir como si caminara sobre espinas. Paul tampoco me prestaba mucha atención últimamente. Con la boda acercándose, se relajó, decidido a disfrutar de este breve periodo de soltería. Capítulo 5. Antes de ver ese video, Paul y yo ya habíamos discutido varias veces. A veces era porque salía con otras personas, lo que me hacía sentir herida y provocaba nuevas peleas. Otras veces intenté salvar la relación. Él aceptaba la suavidad, no la confrontación. Cada vez que yo armaba un escándalo, él se quedaba frío, en silencio, sin decir una palabra, hasta que nos mirábamos en medio de una guerra fría, y me preguntaba: Jessica,
¿Ya terminaste de hacer drama? Cuando yo lloraba, suspiraba, sacaba un pañuelo y me secaba las lágrimas. Claro que me gustas, decía, pero Jessica, ¿puedes darme un poco de libertad? Entonces no te relaciones con ellas. Quédate solo conmigo. ¿No es suficiente? No. Vamos a estar juntos mucho tiempo en el futuro, toda la segunda mitad de la vida. ¿Para qué te apresuras a pelear por el presente? Jessica, continuó con suavidad. ¿De verdad no soportas verme con otras personas? Paul esbozó una leve sonrisa. Superficial y despreocupada, esos ojos de flor de durazno, hermosos y llenos de afecto, me observaban. Su mano acarició suavemente mi mejilla. El tono era tierno, las palabras, crueles. De pronto, me sentí completamente agotada. Me incorporé y huí, cargada de rabia y tristeza. Paul no me siguió, solo me llamó con voz suave, pidiéndome que caminara despacio y no me cayera. Aún así, después no hubo ningún mensaje más. Él no pensó que hubiera cometido un error. Para él, no era más que un asunto insignificante. La única que dudaba era yo, si por no poder soltar una relación tan larga, o por las exigencias de mi madre. Así que bajé la cabeza y volví con él. Luego me enfadé otra vez por asuntos similares. Discutimos, y después, inexplicablemente, volví a bajar la cabeza. Tras varios ciclos, se cansó de ese juego. No respondió mensajes, no contestó llamadas. Solo horas después envió un mensaje. Jessica, el compromiso sigue en pie. Antes de la boda, no interfieras en nada. Después de casarnos, te compensaré, y me dedicaré solo a ti. Capítulo 6. En el fondo, yo lo sabía. También había gente apostando a ver si realmente sería capaz de soltar. La familia de Paul estaba en pleno auge. La caída de mi familia había sido demasiado grande. Dentro de poco, tal vez sería completamente olvidada. Dejada atrás, imposible de recordar. Después de haber vivido una vida tan cómoda, ¿de verdad podría renunciar a todo eso? Los comentarios ajenos aún eran soportables, pero mi madre me lo repetía sin descanso. Decía que si se presentaba una buena oportunidad de matrimonio, no debía dejarla escapar tan fácilmente. Mi padre ya no estaba, pero nuestra familia aún necesitaba un respaldo. Le pregunté a mi madre, ¿y si yo me convirtiera en el pilar de nuestra familia? Ella no me miró, solo dio su veredicto. No sirves para eso. Tu valor se aprovecha mejor en el matrimonio. Tu hermano menor es quien está hecho para. Solo después de decirlo se dio cuenta de lo que había dicho. Levantó la vista rápidamente hacia mí. Jessica, no quise decir eso. Recordé cómo mis padres permitieron que mi hermano entrara a la empresa estando aún en la universidad, mientras a mí siempre me impedían involucrarme en cualquier asunto del negocio. Decían que era por mi bien, que no podía soportar las dificultades, que debía limitarme a disfrutar la vida, pero al mismo tiempo, controlaban constantemente mis gastos. Así que entré a hacer prácticas en otras empresas. En cuanto mi padre se enteró, usó sus contactos para hacer que me despidieran durante las prácticas o el periodo de prueba. Mi madre me reprendió furiosa, diciendo, si la familia tiene una empresa, ¿por qué sales a trabajar así? ¿No te da vergüenza? Atrapada entre todo eso, Paul, por alguna razón, lo notó. Una vez, aprovechó la ocasión para darme una tarjeta adicional de su cuenta. Dijo que quería asegurarme con anticipación, que mejor me daba el dinero del compromiso antes y me dejaba gastar a gusto. Su argumento estaba lleno de fallas. En aquel entonces, apenas éramos estudiantes de tercer año. Yo se lo agradecí profundamente, pero era joven, y no quería perder dignidad frente a la persona que me gustaba. Así que casi nunca la usé. En su lugar, reduje una y otra vez mis propios gastos. También trabajaba en cosas pequeñas, dando clases de IELTS, sirviendo como intermediaria de estudios en el extranjero para estudiantes de otras ciudades. Ese tipo de cosas no llamaban la atención de mi familia. Capítulo 7. Durante todo el día en que ese video se difundió a través de amigos en común, Paul y yo no intercambiamos ni un solo mensaje. Mis sospechas silenciosas y el bullicio que lo rodeaba no se interferían entre sí. Hasta el día siguiente, cuando Paul volvió a mandar joyas a mi casa, las gemas brillaban con intensidad, pero, por desgracia, no tenía ánimo para apreciarlas. Me quedé observando ese mensaje, deslizando una y otra vez las noticias sobre él. Paul tenía una novia secreta, alguien que no era yo. Esa chica compartía con entusiasmo las comidas que habían tenido juntos, y los lugares a los que habían ido. En su círculo social privado, escribió un largo texto relatando cómo se conocieron, y cómo se fueron acercando. No mencionó el nombre de Paul en ningún momento.
Todas las pistas eran deliberadamente ambiguas, apenas insinuadas, sin llegar a decirlas. Conocía muy bien las reglas. Al final del texto, había una sola frase: si separarnos es un final inevitable. Aún así estaré agradecida por ese momento que una vez compartimos. Todo me fue enviado tal como estaba. Sin omisiones. Lo leí en silencio. Estas cosas, yo ya las sabía. La familia de Paul también lo sabría. Mi madre, sin duda, lo sabría. Lo llamé. El teléfono sonó y pasó a espera. Volví a llamar. Una y otra vez. El móvil repitió el mismo mensaje una y otra vez. El número que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. Desde la incredulidad inicial. Con la cabeza llena de preguntas. A medida que el tiempo pasaba, llegué al punto en el que ya no quería decir nada. No quería preguntar nada, sin razón aparente. Me sentí profundamente agotada. Capítulo 8. De principio a fin. Nadie respondió al teléfono. Me quedé mirando la joya que él había enviado. En la habitación solo estaba encendida una lámpara de pared. En la penumbra, las piedras seguían brillando con un fuego intenso. ¿Era un intento de retenerme? ¿O una forma de pedirme que guardara silencio? Ya no podía distinguirlo, y al final decidí que no era ninguna de las dos cosas. Tras un largo rato, el móvil vibró una sola vez. Lo abrí. Paul me había enviado un mensaje de voz. Presioné reproducir. Su voz llegó a mis oídos. Jessica, ¿de verdad vas a molestarme incluso ahora? Para ser sincero, en la familia Paul no hay un solo hijo. ¿No puedes ir a buscar a otro? ¿O es que de verdad estás tan obsesionada conmigo? Al decirlo, el tono de Paul era especialmente perezoso, como si estuviera seguro de que nunca podría dejarlo. Como si el futuro estuviera completamente bajo su control, y nada fuera a cambiar. Siempre había sido así, antes lo había tragado. ¿Qué importaba hacerlo una vez más? Después de todo, una vez casados, él se quedaría conmigo. Eso ya contaba como sinceridad, ¿no? Así debía verlo Paul. ¿Acaso no había prometido antes, palabra por palabra, que me demostraría sus verdaderos sentimientos? Pero antes de que llegara el momento, todo volvió a cambiar una y otra vez. Cada cosa tenía su justificación. Tantas que mis oídos se habían cansado de escucharlas. Escuché ese mensaje una y otra vez, hasta que mi corazón quedó tan frío y sereno como el agua del otoño. Basta. Ya no quería nada, porque era mi primer amor. Me había tomado demasiadas cosas demasiado en serio. Solo al retirar todas esas finas capas de apariencia, me di cuenta finalmente, Paul, igual que cuando lo conocí al principio, nunca fue realmente adecuado para mí. Tal vez sería mejor cancelar el compromiso, mudarse a una ciudad desconocida, y vivir sola, trabajando tranquilamente. Ya lo había pensado antes. Esa noche, por fin lo dije en voz alta. La primera respuesta que recibí fue la bofetada de mi madre, lanzada con fuerza contra mi rostro. Llorando, me acusó de ser egoísta. Mi padre acababa de fallecer. Y aún así, en un momento así, yo insistía en causarle más problemas. Después de tantos años de crianza, que yo abandonara todo con tanta facilidad, y me marchara, era imperdonable. Capítulo 9. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, fui sola a la casa de Paul. Todo allí seguía siendo familiar, pero ya no entré como antes, con la espalda erguida, y la naturalidad de siempre. En su lugar, seguí al mayordomo con corrección, en silencio, hacia el interior. Nadie de la familia Paul estaba en casa. El mayordomo me pidió que esperara un momento, mientras iba a llamar a alguien. Había venido con la intención de hablar sobre cambiar el compromiso, pero en ese instante, me sentí indecisa, sin saber cómo empezar. Parecía que había llegado en un mal momento. Rechacé con cortesía. Me levanté, y decidí marcharme para volver otro día. Justo al llegar a la puerta del patio, una voz me llamó. Jessica, ¿has venido a buscar a Paul? Me di la vuelta, siguiendo la voz. Vi una figura sentada en una silla de ruedas. Era Oliver, el hermano mayor de Paul, la persona con la que yo quería reemplazarlo. Sus rasgos eran suaves, su piel pálida. Oliver estaba sentado en la silla de ruedas, con una manta cubriéndole desde las rodillas hacia abajo. Sus piernas habían quedado inutilizadas en su juventud, durante un secuestro, la primera vez que lo encontré por casualidad. No lloró ni hizo escándalo, solo me miró, y sonrió con amargura. Jessica, mi vida ya terminó. Después de aquel suceso, Oliver consultó a muchos médicos. Al final, todos llegaron a la misma conclusión cruel. Sus piernas ya no tenían remedio.
Desde entonces, Oliver se encerró en sí mismo. Su carácter se volvió extraño. Se negaba a usar la silla de ruedas. Pasaba los días sentado en una silla, cubriendo siempre la parte inferior de su cuerpo con una manta. Me sentía culpable, odiándome por no haberlo encontrado antes. Tal vez entonces, todo habría sido distinto. No podía soportar ver a alguien que antes había sido tan brillante y orgulloso, caer en una autodestrucción así que iba todos los días, a hablar con él, a acompañarlo, a hacerle pasar el tiempo. Esperaba que, con mis acciones, pudiera convencerlo de aferrarse a la vida. Y fue también en esa época, cuando me volví mucho más cercana al desenfadado y salvaje Paul. Capítulo 10. Paul era completamente distinto de Oliver, y también de mí. Nunca le había gustado estudiar. Pasaba los días entregado al ocio. Todos los hijos ricos de segunda generación eran sus amigos. Paul venía todos los días a molestar a Oliver, diciendo que traer gente y animar el ambiente le daría esperanza. El ruido era tal que Oliver apenas tenía tranquilidad. Yo, en cambio, me enfadaba a diario. Discutía con Paul y lo echaba de la casa. Al principio, los dos éramos como enemigos jurados. Como si en este mundo solo pudiera existir uno de nosotros. Pero después, ocurrió una vez, en un banquete. Paul se colocó delante de mí para protegerme. Sin dudarlo, le arrojó una copa entera de vino a un invitado que se burló públicamente de las piernas inválidas de Oliver. Fue la primera vez que comprendí que él también tenía un corazón amable. Más tarde, Paul adoptó un gatito, cuya pata trasera había sido cruelmente herida. Dijo que quería curar por completo las cicatrices del gatito, para que Oliver también pudiera tener un poco de esperanza frente al futuro. Fue por ese gato que Paul y yo nos fuimos acercando cada vez más, hasta que, sin saber cuándo empezó, me di cuenta de que alguien había tomado un lugar en mi corazón. Con nervios e inquietud, se lo confesé a Oliver. Oliver negó con la cabeza y sonrió con dulzura. Jessica, eso es algo bueno. Que te guste alguien no es algo malo. Paul tiene el cuerpo sano y una personalidad alegre. Si puedes quedarte aquí y mirarlo, quizá algún día. Hizo una breve pausa y continuó. Aunque al final nos convirtamos en familia, yo ya estaría profundamente agradecido. Llenísima de alegría, lo abracé y le di las gracias una y otra vez. Después, tan solo unos meses más tarde, Oliver se fue al extranjero a continuar sus estudios, llevándose consigo al gatito. Más tarde, se quedó allí, encargándose de los negocios internacionales de la familia Paul. Desde entonces, solo podía verlo durante el Año Nuevo, o cuando el anciano de la familia Paul celebraba su cumpleaños. Capítulo 11. Había pasado bastante tiempo desde el Año Nuevo. No esperaba volver a encontrarme con Oliver aquí, en esta época del año. Normalmente seguía en el otro lado del hemisferio oriental. No pude evitar preguntar, ¿de verdad estás en casa en estas fechas? Empujó lentamente su silla de ruedas hacia mí. Me senté en una silla del patio exterior, quedando a su misma altura. Oliver se detuvo a mi lado y sonrió suavemente. ¿Sigues siendo tan considerada conmigo? Allá. Últimamente se ha vuelto cada vez más aburrido. Así que regresé antes. ¿Qué pasa? ¿No te alegra verme? Negué con la cabeza una y otra vez. Claro que me alegraba verlo. Normalmente, cuando llamaba a Oliver, nunca contestaba. Solo respondía con mensajes diciendo que estaba ocupado. Incluso durante el Año Nuevo. Solo podía verlo unas pocas veces. Encontrarlo ahora debería haberme llenado de entusiasmo, si no fuera porque tenía el corazón tan cargado. Aún así, no debería descargar estos asuntos sobre Oliver. Justo cuando estaba a punto de cambiar de tema, Oliver se adelantó y preguntó, ¿estás molesta por la novia de Paul? Lo miré sorprendida. Sus ojos estaban tranquilos, limitándose a exponer los hechos. Ya lo sabemos todos. La noticia ha sido reprimida y eliminada por completo. Esto es algo que él hizo mal. Quédate aquí y espera a que vuelva a casa. El abuelo y yo nos encargaremos de darle una lección. Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Quería decir el verdadero motivo por el que había venido, pero no me atrevía a decirlo directamente. Mis pensamientos cambiaron de rumbo. No vine a reprenderlo. En realidad, quiero cancelar el compromiso. Al oír eso, las cejas de Oliver se fruncieron de golpe. Dean, sonó mi teléfono. Lo tomé. En la pantalla aparecía un nombre. Paul. Nada más contestar. Su voz llegó breve y pesada. He oído que viniste a casa. Jessica, es solo un mes. ¿También quieres armar un escándalo? Apreté los labios y respondí, Paul, no vine a hacer un escándalo. Vine para
ya fuera cambiar el compromiso o cancelarlo. Ni siquiera había terminado de decidir esas palabras, cuando el teléfono fue arrebatado de mi mano. Giré la cabeza. No esperaba una acción tan repentina de Oliver, delante de mí, sin importarle que Paul al otro lado ni siquiera hubiera entendido bien. Oliver colgó la llamada. Jessica, ¿estás segura de que quieres cancelar el compromiso? Esto es algo serio, no es un juego. Capítulo 12. Oliver estaba sentado allí, apretando con fuerza mi teléfono en la mano. Su rostro, antes pálido, había tomado color por la ansiedad. El sol cálido brillaba afuera, y un solo rayo se colaba por la entrada. De pronto, sentí como si hubiera regresado al pasado. En aquel entonces, Paul y yo todavía éramos enemigos declarados. Oliver se sentaba así, observándonos en silencio mientras discutíamos. Cuando veía que yo realmente me alteraba, se acercaba con la silla de ruedas y me consolaba con suavidad. ¿Sabes cómo es Paul? ¿Por qué enfadarte de verdad por él? Yo le respondía con urgencia. Pero Paul te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. En ese instante, su expresión dejaba de ser serena, y surgían emociones, igual que ahora, en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado tantos años. En aquel entonces, jamás imaginé que las cosas acabarían de esta manera. Tampoco esperaba que Oliver me impidiera cancelar el compromiso, aunque, en realidad, esa nunca había sido mi verdadera intención. Oliver me explicó con todo detalle las razones por las que no debía cancelar el compromiso, las inversiones de la familia Paul en la nuestra, la importancia que el anciano de la familia otorgaba a este matrimonio, una razón tras otra, hasta dejarme sin palabras. Pero al final, Oliver añadió, si de verdad ya no quieres casarte con él, Jessica, cásate conmigo. Levanté la mirada, sorprendida, me encontré con sus ojos, fijos en los míos. No pude descifrar las emociones que albergaban. Oliver me devolvió el teléfono. Lo oí decir, cásate conmigo primero. Dentro de un par de años, si quieres irte, nos divorciamos entonces. Cancelar el compromiso ahora no te beneficiaría. Por un momento, me quedé sin palabras. No quería engañar a Oliver. Yo había venido precisamente para casarme con él, pero al ver lo bien que me trataba, me invadió una culpa tan profunda, que no me atrevía a decir la verdad. ¿Cómo podía aceptar su bondad, de una forma tan natural, tan justificada? Respiré hondo, queriendo rechazarlo. Hermano, gracias por tu buena intención, pero no debería sacrificar tu oportunidad de ser feliz solo por ayudarme. Prefería seguir enredada con Paul, antes que arrastrar a Oliver a esta relación caótica y desordenada. Pero Jessica, dijo él, parece que, aparte de ti, no hay nadie más. Esa sola frase interrumpió todos mis pensamientos y dudas. Capítulo 13. Mi corazón dio un salto violento, y miré a Oliver sin entender. Aún no había terminado de hablar. Al ver mi mirada, Oliver hizo una pausa y luego continuó. No es nada. Si eso es algo que solo ocurrirá en el futuro, dejémoslo de lado por ahora. En este momento, debemos enfrentar esto juntos, igual que antes, cuando me tratabas como a un hermano mayor. Ya que soy tu hermano, no debería permanecer indiferente ante tus asuntos. Él era 2 años mayor que yo. En el pasado, los mayores siempre nos habían dicho que nos llamáramos hermanos. Hice un gesto con la mano, explicando que eso pertenecía al pasado, y no podía tomarse en serio ahora. Su mirada era sincera, su actitud firme. Trátalo simplemente como una colaboración, para la gente de este círculo. Yo no soy más que un inútil con las piernas discapacitadas ahora, pero quiero volver y desarrollarme aquí. Necesito una oportunidad. Me tranquilizó, diciéndome que lo viera solo como una cooperación. Yo me casaría con su familia, y ellos invertirían en los proyectos de mi familia, y al casarse conmigo, él obtendría una nueva oportunidad para regresar aquí y reiniciar su carrera. Oliver lo explicó sin complicaciones. Mi corazón se relajó. Al menos era así podía aceptarlo. Si hubiera sido por sentimientos verdaderos, no me habría atrevido. Cuando terminamos de hablar de forma general, me di cuenta de que el cielo se había oscurecido sin que lo notara. No dejé que Oliver me acompañara, y planeé marcharme sola. Justo al llegar a la puerta, comenzó a caer una fuerte lluvia de repente. Me refugié bajo el alero. Su casa estaba a media montaña. Conseguir un taxi era realmente complicado. Estaba lamentando si debía volver adentro, a pedir prestado un paraguas, cuando vi unas luces atravesando la lluvia. Al fijarme mejor, era un Ferrari verde, el coche de Paul. Instintivamente,
Me escondí detrás del pilar junto a la puerta. Desde aquí. No se me podía ver de un vistazo. Bajé la cabeza y tomé el teléfono. En la pantalla había varias llamadas perdidas. Y algunos mensajes, todos de Paul. Justo cuando iba a abrirlos, escuché pasos cerca. Y la voz de Paul: Tío Su, ayúdame a aparcar el coche. Con prisa. Apagué la pantalla del teléfono. No quería encontrarme con Paul aquí. Por muchas razones. Por suerte. Si retrocedía hasta el rincón, se convertía en un punto ciego. Aquí estaba oscuro. Paul no me notaría. Justo cuando iba a suspirar aliviada, una voz femenina desconocida sonó entre la lluvia. Paul, ¿esta es tu casa? Es enorme. Capítulo 14. Sí, claro. No te muevas sin rumbo, sígueme de cerca, respondió Paul. No pude evitar asomarme un poco para mirar. Justo a tiempo. Vi pasar fugazmente sus perfiles. Esa chica era la misma del video. Me quedé ligeramente paralizada. ¿Paul ya la había traído aquí? Entonces, a sus ojos, nuestro compromiso probablemente ya no significaba nada. La promesa que alguna vez hicimos, estar juntos para siempre, se alejaba un poco más cada día. Cuando se alejaron un poco más, respiré hondo, me puse de pie, y sacudí el polvo de mi ropa. Me quedé en la esquina junto a la puerta, pensando irme cuando la lluvia amainara. En el móvil aparecía que la lluvia fuerte se convertiría en llovizna en 20 minutos. Inesperadamente, otro coche se detuvo bajo el alero. Justo frente a mí, la puerta trasera se abrió. Dentro no había nadie, solo el conductor de Oliver, sosteniendo la puerta. Está lloviendo afuera. El joven señor me pidió que la llevara a casa. No me negué. Subí al coche. Dentro, todo estaba tranquilo y estable. El conductor de Oliver me llevó a casa sana y salva. La villa estaba completamente iluminada. Nada más entrar. Vi a mi madre de pie junto a la ventana de cristal. No me miró. Solo observó afuera y preguntó: ¿de quién era ese coche? ¿Por qué Paul no te trajo de vuelta? Respondí honestamente sobre el dueño del coche. En cuanto a la segunda parte, solo dije que Paul no estaba en casa. Ella asintió y volvió a sentarse en el sofá. Mi madre negó suavemente con la cabeza, comentando que era raro que Oliver estuviera en casa a estas alturas. No seguí hablando con ella. Me di la vuelta y regresé a mi habitación. Después de asearme, me di cuenta de que el móvil estaba lleno de notificaciones. Capítulo 15. Las abrí. Los mensajes de Paul estaban fijados arriba. Entré en la conversación y vi varios mensajes que no había leído antes. ¿Por qué me colgaste? ¿No puedes respetar también mis ideas? En mi corazón, sin duda hay un lugar para ti, pero ¿puedes aflojar un poco y darme algo de espacio para respirar? Tú presionándome paso a paso, también me cansa. Me quedé mirando la pantalla, atónita. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Al desplazarme por el historial de meses atrás, todo seguía tan claro. También encontré aquel mensaje, que una vez me llenó de alegría. Consulté a un maestro. Dentro de 6 meses hay una fecha sumamente propicia. Ese día celebraremos el banquete de boda. Jessica, te amo. La fecha propicia estaba cerca. Pero cuanto más se acercaba, más claro veía. Desde el principio, él nunca había sido compatible conmigo. Tal vez nunca debí cruzar caminos con él. Volviendo al presente, había otro mensaje de Paul, enviado hace 10 minutos. ¿Ya llegaste a casa? Hace un momento estaba lloviendo a cántaros afuera. ¿Por qué no me esperaste para llevarte de vuelta? ¿De verdad tienes que hacerlo tan desagradable? ¿Negándote a verme? ¿Preferías mojarte bajo la lluvia? Bien, tienes carácter. Un coche deportivo de 2 plazas, ¿puede llevar a 3 personas? No respondí. En su lugar, lo bloqueé. No quería seguir en ese tira y afloja. Entre nosotros, ya era hora de terminar. Capítulo 16. Salí de ese chat. Debajo estaba Oliver. Me preguntó: ¿no te mojaste al subir y bajar del coche hace un momento? No me mojé. Gracias por pedirle al conductor que me llevara. Y gracias por tu preocupación. Después de enviar eso, sentí que sonaba un poco distante, y pensé en escribir algo más, antes de que pudiera hacerlo. Él respondió primero, como debe ser. No necesité desplazarme hacia arriba para ver nuestro chat de hace un mes. Nuestra última conversación antes de hoy fue justo después de que Paul y yo discutiéramos. Yo cedí primero. Él me siguió calmando. De algún modo, Oliver se enteró y me escribió para preocuparse. Para entonces, el asunto ya estaba resuelto. Así que fingí indiferencia y le envié a Oliver un mensaje.
No pasa nada, hermano. Quizá el mes que viene Paul y yo nos casemos. Si tienes tiempo, vuelve para asistir. En aquel momento, Oliver tardó mucho en responder. Tal vez se había quedado dormido. Cuando despertó, solo contestó con unas pocas palabras. Probablemente no tenga tiempo. Al principio, al leerlo, sentí un leve vacío. Pensé que, tras irse al extranjero, se había vuelto más frío. Solo ahora entendí que nunca lo fue. Capítulo 17. A la tarde siguiente, Oliver vino a casa a recogerme. Me llevó a hablar del asunto con los mayores de la familia. Al escucharlo, los padres de Oliver mostraron incomodidad e intentaron disuadirnos. Eres el hermano mayor, tanto por sentimientos como por razón. Esto no debería. Solo el patriarca, apoyado en su bastón, dejó escapar un largo suspiro. Jessica es una buena chica. El asunto de Paul con esa otra joven ha causado un gran revuelo. Todos estamos al tanto. ¿Vamos a permitir que siga sufriendo agravios? Mi salud también ha empeorado. Ya tengo medio pie en la tumba. Me temo que, cuando me reúna con su padre en el más allá, me reproche no haber protegido a su hija. Papá. La madre de Paul frunció el ceño y lo llamó con dureza, sin querer que dijera cosas tan de mal agüero. El padre de Paul nos miró a Oliver y a mí, como si quisiera intentar convencerlos de algo más, pero al ver el rostro de Oliver, todo lo que había vivido en estos años, se tragó las palabras y solo dijo, al menos habría que avisarle a Paul, llamarlo para hablarlo. La llamada se hizo desde mi teléfono. Fue colgada una y otra vez. Los rostros en la sala se fueron ensombreciendo cada vez más. De pronto, la llamada fue atendida. Del otro lado llegaron risas estridentes y el bullicio de un ambiente animado. No hacía falta adivinarlo. Paul estaba, una vez más, disfrutando en alguna reunión. Lo llamé. Paul, tengo algo que hablar contigo. Su voz llegó grave, con un dejo de molestia. Jessica, ¿por qué de repente me llamas por nombre y apellido? Ignoré el desagrado en su tono y continué. Vuelve a casa un momento. Tenemos que hablar de Jessica. Paul me interrumpió. Escucha bien. Si sigues interfiriendo en lo que hago una y otra vez, lo único que conseguirás es que tenga aún menos ganas de casarme contigo. Es la primera y única vez que te hablo así. No intentes presionarme usando a otras personas. Ni creas que llorar en mi casa hará que alguien te respalde. Ni siquiera si mi abuelo viene a mediar servirá de algo. Al segundo siguiente, la llamada fue cortada sin piedad. El tono ocupado resonó con dureza en la silenciosa sala de estar. Los rostros de sus padres se veían muy mal. Tras escuchar todo, el patriarca se enfureció tanto que se desplomó en el sofá. Después de varias respiraciones agitadas, se puso de pie y golpeó con fuerza el suelo con su bastón. Su voz llevaba una autoridad incuestionable. No hace falta seguir esperando a ese miserable. Jessica, Oliver, nuestra familia acepta su decisión. El banquete de boda se celebrará como estaba previsto. Solo que el novio cambiará, será Oliver. Se volvió hacia mí. Su mirada era amable, pero cargada de culpa. Jessica, te hemos hecho sufrir. Nuestra familia te debe una disculpa. Y se la debe también a tu padre. A partir de ahora, esta será tu casa. Oliver te tratará bien. En cuanto a Paul, basta. Sentí una sorpresa inexplicable. Mi corazón estaba hecho un caos. En ese momento oportuno, Oliver extendió la mano y apoyó suavemente la suya sobre el dorso de la mía. Su palma estaba fría, pero, de forma extraña, transmitía una sensación de calma inexplicable. Levanté la cabeza y me encontré con su mirada serena y profunda. La tempestad que se agitaba en mi interior, por fin, se aquietó un poco. Capítulo 18. La noticia de que el novio había sido reemplazado se difundió rápidamente por todo el círculo. Algunos amigos en común vinieron a comentarlo conmigo, pero ninguno insistió en preguntar más. Este tipo de situación no era habitual en el círculo, pero en ese mismo círculo también existían historias de amor y odio aún más extraordinarias. En la vida de cualquiera podía ocurrir algo especial. Así que, aunque hubo curiosidad y sorpresa, no pasó de ahí. Solo más de uno de los amigos cercanos de Paul me envió mensajes privados. Incapaz de creer que realmente hubiera hecho algo así, a todos les respondí con la misma frase. Leí los mensajes que le enviaste a Paul, así que también reflexioné un poco. La verdad es que él y yo no éramos tan compatibles. Gracias por el recordatorio. Del otro lado, siempre intentaban continuar la conversación de forma incómoda, recordando momentos compartidos del pasado. Cuando mamá se enteró de la noticia, guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, está bien, al menos hay un desenlace, ya que elegiste a Oliver. Debes avanzar rápido, aunque tenga las piernas discapacitadas. Sigue teniendo peso dentro de la familia. Date prisa en hablar con él. El proyecto de nuestra familia que estaba detenido necesita que su familia inyecte fondos cuanto antes.
Asentí en silencio, sin discutir. Quizá una relación madre-hija marcada por la distancia, casi como entre superiores y subordinadas. Había sido siempre la mejor opción para nosotras. Y además, en ese momento, Paul me llamó por teléfono. Jessica, ¿por qué bloqueaste mi cuenta? ¿Estás haciendo un berrinche? Abre la puerta. Justo entonces yo estaba sentada en la sala y sonó el timbre. Fui hasta la puerta y, al abrirla, vi el rostro de Paul. Me miró desde arriba y, sin rodeos, me interrogó. ¿Por qué cambiaste al novio sin decir nada? Todo el mundo ya lo sabe. ¿Por qué yo me entero recién ahora? Di un paso atrás. Él extendió la mano y me sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. No evites la pregunta. Respóndeme. ¿Es porque querías hacerme enfadar? Pues lo lograste. Esta obra que montaste con tanta gente ya debería terminar. Basta. No voy a hablar más de esto contigo. Deja de hacer un escándalo. Mañana mismo te llevaré a ver el anillo que ya había reservado. Paul volvía a planificar todas mis decisiones por mí. Creía que yo solo había armado toda esa farsa para obligarlo a volver conmigo. Capítulo 19. Hice un gran esfuerzo y logré zafarme del agarre de Paul. Lo miré y expuse los hechos con calma. Cuando te llamé, cuando intenté retenerte, tú conseguiste una novia. Dijiste que te estaba molestando. Dijiste que te cansaba. Ahora ya no te canso. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Me observó. Luego soltó una risa airada. Solo te dije eso por rabia. Nunca pensé de verdad en no casarme contigo. Di 2 pasos más hacia atrás. Ambas manos ya estaban sujetando el pomo de la puerta, listas para cerrarla en cualquier momento. Pero lo dijiste tantas veces. Tanta gente sabe que tenías a otra persona. Aprendí a tomarlo en serio. Ya solté. ¿Por qué sigues inconforme? Paul me preguntó si de verdad tenía que enfadarse para que yo estuviera satisfecha. Varias de sus tarjetas ya habían sido suspendidas. El anciano estaba tan furioso que aplazó su ingreso a la empresa principal, y Oliver había entrado primero en la empresa, delante de mí. Paul llamó a aquella chica. Te he transferido 500,000. No vuelvas a contactarme. Borra todo, sin dejar rastro. Del otro lado. La chica respondió con entusiasmo. De acuerdo. La llamada terminó. Paul volvió a mirarme, avanzando paso a paso. Bien, ahora solo te tengo a ti. ¿Satisfecha? Deja de discutir conmigo. Sí. El afecto en sus ojos seductores seguía ahí, pero mi corazón latía con fuerza. No por amor, sino por miedo. Verdad y mentira se mezclaban. Ya no podía distinguir cuáles eran sus sentimientos reales, y tampoco era necesario. Le respondí cerrándole la puerta en la cara. Capítulo 20. En cuanto regresé a mi habitación, llegó un mensaje a mi teléfono. Te daré tiempo para que me aceptes otra vez. No voy a soltar. Descansa temprano. No respondí. Otro número fue añadido a la lista negra. Faltaba solo una semana para la boda. Salí con Oliver a la tienda de un diseñador amigo para confirmar el vestido de novia que habíamos reservado hacía tiempo. Levanté el dobladillo blanco como la nieve y giré lentamente una vez. Al mirarme en el espejo, parecía un sueño, hermoso e irreal. Oliver me elogió. Sonreí y asentí. De pronto, aplausos resonaron detrás de mí, junto con una voz familiar, tal como esperaba del vestido de novia, que Jessica y yo elegimos juntos en aquel entonces. Realmente es hermoso, ¿no te parece, hermano? Me di la vuelta. Paul había dejado su estilo habitual. Vestía un traje negro, el cabello cuidadosamente arreglado. Me guiñó un ojo y sonrió. ¿Por qué no me llamaste? ¿Para venir contigo a ver el vestido? Le respondí con indiferencia. Mi prometido ya vino conmigo. Di un paso hacia Oliver y tomé su mano. Oliver sostuvo mi mano con suavidad. Miró a Paul y le recordó. Paul, a partir de ahora, debes llamar a Jessica, cuñada. No seas tan descortés. El rostro de Paul cambió, oscureciéndose. Avanzó rápidamente, intentando tomar mi otra mano libre. Me aparté. Su mano quedó suspendida en el aire. Sonrió con amargura y la retiró. ¿De verdad tienen que unirse? ¿Solo para fastidiarme? Antes de que pudiera responder, Oliver habló primero. Paul, tú y Jessica ya son cosa del pasado, ya que elegiste soltar. No puedes arrepentirte ahora. Jessica y yo estamos juntos. Deberías bendecirnos. Paul soltó una risa burlona. Te traté como a un hermano. ¿Y así me pagas? ¿Crees que no sabes cuánto me gustaba Jessica? Si hablamos de hipocresía, no te quedas corto. Lo sentí. La mano de Oliver se aflojó al instante. No lo pasé por alto. Cuando volvió a mirarme, había en sus ojos una tensión anormal e inconfundible.
Capítulo 21. No pregunté nada más. Simplemente apoyé la mano sobre el hombro de Oliver. Con total naturalidad, y hablé con calma. Todo esto ya lo sé, pero, digas lo que digas. Quien se pasó fuiste tú, comparados con los recuerdos lejanos que tenía con Oliver, y nuestra convivencia más reciente. Mis sentimientos con Paul seguían siendo mucho más nítidos. Realmente. No debería terminar de una manera tan confusa. Ponerle fin al pasado no era difícil. Lo difícil era que, al recordarlo, amor y resentimiento se entrelazaban, haciendo que doliera de forma insoportable. Nada más. Llevaba puesto el vestido de novia de mis sueños, símbolo de felicidad, y le dije a Paul con sinceridad todas las razones por las que ya no quería seguir casándome con él. Oliver y el personal de la tienda ya se habían retirado fuera de la habitación. Las cosas habían llegado a este punto. Y aún así, en el momento en que todos podrían haberse puesto a la defensiva, estábamos distinguiendo con calma lo correcto y lo incorrecto del pasado. Paul fue el primero en preguntar si contarle todo aquello significaba que aún tenía una oportunidad de recuperarme. No respondí. Cuando guardó silencio, escuchó con atención. Mientras escuchaba, varias veces me dijo con incredulidad: de verdad creo que eso era algo pequeño. Podías haberlo aguantado. Yo también cedí. Eso solo demuestra que, después de tantos años, sigues sin entenderme del todo. Respondí con serenidad. Cuando las palabras llegaron al final, sentí como si estuviera cortando poco a poco el pasado. Felicidad y dolor se repitieron una vez más, hasta que finalmente llegamos al punto final del amor. El aire quedó en silencio. Después de escucharme, Paul me miró durante mucho tiempo, y dijo una sola frase: la verdad es que no quería que llegáramos a este punto. Dijo que era cierto, que por ser joven e impulsivo, quería probarlo todo, y no quería sentirse atado, que había cometido muchos errores, pero que, aún así, siempre creyó que mientras pudiera volver atrás, podríamos seguir caminando juntos, con la vieja complicidad intacta. Al oírlo, no me sentí conmovida, ni triste, solo sentí que una respuesta, ensayada durante tanto tiempo, por fin se asentaba firmemente en mi corazón. Un punto final. Nuestra última conversación fue Paul preguntándome: aquí se me va a hacer difícil seguir. Si me dieran otra oportunidad, ¿estarías dispuesta a irte al extranjero conmigo? Negué con la cabeza. Él soltó una sonrisa irónica y añadió: Jessica, lo siento. Paul me dejó una tarjeta, una que había solicitado él mismo. 2 millones. El dinero que originalmente había pensado usar para nuestra vida después del matrimonio. Capítulo 22. Desde aquel día, Oliver había estado buscando una oportunidad para explicarme algunas cosas, pero no fue hasta la noche anterior a la boda, cuando finalmente se la di. Una conversación a solas también fue una decisión que tomé, tras varios días de reflexión profunda. Él fue sincero conmigo cuando hizo aquella propuesta en su momento. Además de ser aliados que obtenían beneficios mutuos, también había en él un poco de intención personal. No mostré un rechazo evidente. Tal vez mi vida ya había tenido una relación larga y profundamente marcada en el corazón, pero que esa relación terminara no significaba que tuviera que cerrarme para siempre. Después del matrimonio aún habría 2 o 3 años. Si como aliados también podíamos construir un vínculo emocional sólido, eso no sería algo malo. Oliver se alegró mucho de mi reacción. Sin embargo, aquella noche, el eje de nuestra conversación siguió siendo cómo, después de casarnos, íbamos a desarrollar nuestras carreras como un equipo matrimonial. A la mañana siguiente, me levanté temprano para maquillarme y prepararme. Mi madre estaba de pie junto a la puerta. No fue hasta que la vi por el rabillo del ojo, y la llamé en voz alta, que pareció reaccionar, y se acercó a mí. Me entregó un documento. Era un acuerdo de transferencia de acciones de la empresa de la familia de Oliver. Después de casarte con ellos, no olvides inyectar capital en los proyectos de nuestra empresa que están detenidos. Lo tomé sin entender del todo. Ella añadió otra frase: esto lo compró tu padre en su día, ahora se transfiere a tu nombre. En la familia política, te dará un poco más de respaldo. Mi madre me elogió una vez: hoy estás muy bonita. Si tu padre pudiera verte, seguro estaría contento. No tuve tiempo de responderle. Salió del salón diciendo que debía ir a atender a los invitados. Cuando finalmente aparecí vestida de novia, ante el murmullo de la multitud, y me puse aquel anillo, cuando empecé a tener una identidad y contactos que facilitaban las cosas, supe que
desde la raíz misma. Todo ya no volvería a ser igual. Paul, extra. Paul pensaba que, por supuesto, amaba a Jessica. Si no, ¿por qué se habría apresurado a fijar una fecha de boda cuando ella quiso abandonar la relación? ¿Y por qué le habría dado dinero cada vez que ella lo necesitaba? ¿Y por qué habría pasado tanto tiempo sin siquiera tomar la mano de otra mujer? ¿Eso no contaba como amor? No entendía qué más quería Jessica, pero, en realidad, sí lo entendía. Simplemente, Jessica quería demasiado. Quería amor, quería matrimonio, quería que él, en cuerpo y alma, le prometiera el resto de su vida, pero él era muy joven, apenas tenía poco más de 20 años. ¿Y qué tenía de malo querer experimentar otros tipos de amor? Esos pensamientos rebotaban constantemente en su interior, hasta que apareció una oportunidad y rompieron la superficie. Aprovechando esa ocasión, Jessica cedería. No, debería ceder. Él ya le había dado tanto amor. Darle un poco a otra persona no cambiaría nada. Paul se decía a sí mismo que la persona que más amaba seguía siendo ella. Eso no admitía duda alguna. Al principio, sintió un poco de culpa, pero había alguien nuevo a su lado. Y el carácter y los hábitos de Jessica ya los conocía de memoria. Paul creía que, mientras mantuviera el equilibrio, todo saldría bien. Ambos lados quedarían satisfechos, seguro, pero con el tiempo. Descubrió que ser de dos corazones hacía imposible atenderlo todo. Cuanto más veía a Jessica armar escándalos, más irritado se sentía. Recordaba cómo era cuando se conocieron. Viva, brillante, con carácter propio, capaz de discutir y pelear con él, distinta de aquellas mujeres que siempre lo complacían. En su momento, él había entregado todo de buena gana. Había imaginado incluso una vida juntos, riendo y envejeciendo, pero después de tanto tiempo conviviendo, se sorprendió al descubrir que también podía aparecer el hastío. No ignoraba cuánto lo amaba Jessica. De hecho, había sido feliz por eso, pero cuando llegó el cansancio, todo empezó a sentirse como una cadena. Esto no se puede, aquello tampoco. ¿Qué diferencia había entre eso y los mayores de su familia? Solo una versión más joven de las mismas ataduras. Él estaba reprimiendo sus deseos, y en su corazón, seguía poniendo a Jessica en primer lugar, por muy nuevas o emocionantes que fueran las demás. No podían compararse con quien había estado a su lado durante tantos años. Y aún así, Jessica parecía haber cambiado. Se volvió extraña. Ya no lo buscaba ni lo molestaba tanto. Al principio, ese cambio parecía algo bueno, tranquilo, silencioso. Pero después de varios días sin responderle, empezó a sentirse extraño. Si ella lo amaba, ¿cómo podía no responderle en absoluto? ¿Era un berrinche? Bueno, dejemos eso a un lado por ahora. Con solo calmarla un poco, todo volvería a estar bien. Pronto podrían reconciliarse como antes. Paul pensaba que conocía a Jessica demasiado bien. Nunca imaginó que todo cambiaría tan rápido. ¿Cómo era posible que el hombre a su lado hubiera cambiado de repente? ¿Y cómo podía ser esa persona? Oliver era realmente astuto, escondiéndose durante tanto tiempo, esperando esta oportunidad. Seguramente llevaba mucho tiempo aguardando este momento, pero Jessica debía seguir amando a Paul, mientras él apareciera y ella se diera la vuelta. ¿Qué podía significar Oliver? Tal vez, en el pasado, Paul y Oliver aún compartían algo de afecto, pero Oliver llevaba tanto tiempo en el extranjero, y nunca respondía a ninguno de sus mensajes. Con el paso del tiempo, incluso los lazos de sangre, por muy fuertes que fueran, terminan creando distancia emocional. Oliver, en un principio, no era más que un conocido en Internet, alguien con quien Paul solo intercambiaba saludos en festividades o preguntaba ocasionalmente cómo estaba. En la vida real, era el hijo prodigio del que sus padres y su abuelo hablaban siempre con orgullo y nostalgia. Aún así, fue él quien le arrebató a la mujer con la que iba a casarse. En un instante determinado, Paul comprendió de repente por qué Oliver se había marchado al extranjero en aquel entonces. Y Paul también entendió, a través de las tranquilas pero firmes acusaciones de Jessica, por qué ella ya no lo amaba, pero Paul aún la amaba. ¿Cómo podía ella dejar de amar de un día para otro? Sin embargo, aquella vez, después de escuchar todo el dolor de Jessica, ya no tuvo el valor de acercarse, rodearla con sus brazos y secarle las lágrimas. Solo quedó aquella tarjeta. Hablando en silencio de que él aún la amaba, en su interior comenzó a surgir una idea tenue. Si en aquel entonces todo hubiera salido bien, si se hubieran comprometido sin problemas, si se hubieran casado sin contratiempos, si se hubieran convertido en una pareja ideal, si él no hubiera tenido deseos volubles, ¿sería él quien hoy estaría a su lado? Paul estaba a solo unos pasos de entrar al salón de bodas.
pero de repente se dio la vuelta y salió. Apagó el teléfono. No quería ver a nadie. No le importaban las recriminaciones de nadie. Se subió al coche y condujo siguiendo la costa. Esa era la playa donde él y esa persona habían salido juntos por primera vez, dando un paseo con la brisa marina, y la persona en la que estaba pensando, tal vez ahora sonreía. Llevando el mismo anillo que otra persona, con los dedos entrelazados, desde hoy, y para el resto de su vida. Ya no existiría ninguna posibilidad entre ellos, y por fin lo entendió, aquella vez, cuando Oliver se marchó al extranjero sin mirar atrás. Esto era exactamente lo que había sentido, un dolor tan profundo, y una impotencia absoluta.